Buenos días, amados hermanos, buenos días, amada familia, ¿cómo están? Dios los bendiga y Dios los guarde. En este domingo, Día del Padre, felicidades a los papás, ahí, apapáchelo, denle su abrazo. Si no le ha dado su regalo, denle su regalo, ¿verdad? Ahí. Y el día de hoy vamos a festejar y más tarde vamos a orar por los papás. Hoy vamos a iniciar esta mañana alabando a nuestro Dios. El único Hijo de Dios, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Sí, Señor. Den un aplauso ahí en casa, den un aplauso al Señor, a Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza a ti, Señor.
Presencia, oh Padre, tu presencia es el cielo para cada uno de nosotros, Señor. Tu presencia, Padre, está en nosotros. Tu presencia, Señor, es nuestro gozo, Padre. A ti te damos toda la gloria y a ti te damos toda la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Bendito eres tú y bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres nuestro Rey y queremos estar en tu presencia. Tu presencia es el mismo cielo para nosotros, Padre. Guíanos esta mañana. Esta mañana queremos estar en tu presencia, queremos que tú vengas y nos llenes. Llena cada casa, Señor, llena cada casa con tu presencia. Ahí donde están mis hermanos, en el lugar en que estén, llénalos con tu presencia, con tu amor, con tu poder, Padre. Ponemos estos momentos preciosos en tus manos, Señor, que seas tú el que nos guíe y el que nos llene, Padre, en todo momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, ahí habla su Biblia en 1 de Juan 5:4. Y parte del mensaje de hoy, vamos a ver lo que es la fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, tenemos que tener fe. Pero no tenemos que tener una fe y ya, tenemos que tener una fe activa, una fe que dé frutos, una fe que esté
llena de la presencia del Señor, pero una fe que nos haga caminar, que nos haga salir, no una fe que nos deje sentados. Hoy vamos a hablar de esa fe que es activa, esa fe que nos da fuerza, esa fe que nos impulsa a dar fruto. Hoy, primeramente, dele ahí un abrazo a su esposo, dele un abrazo a su padre, hijos, porque hoy estamos celebrando el Día del Padre. ¿Verdad? Felicidades a cada uno de los padres, a cada uno de los abuelos, ¿verdad?, que nos están viendo. Dios los bendiga y Dios los guarde. Vamos a orar por ellos. Señor y Padre amado, en esta mañana ponemos en tus manos cada padre de familia. Señor, es una bendición ser padre de familia, pero es una responsabilidad grande. Y hoy te pido que tú fortalezcas a cada padre de familia, Señor, para que pueda guiar a sus hijos, para que pueda guiar a su esposa por el camino correcto, que es la palabra de Dios, por el camino de vida. Tú nos has entregado una familia como padres. Tú nos has entregado unos hijos, una esposa, que por ellos vamos a dar cuenta. Y hoy yo te pido que nos des fortaleza, que nos des sabiduría para poder guiar a nuestras familias. Bendice a cada padre de familia, bendice a cada abuelo, Señor, el día de hoy, y sobre todo llénalos con tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué felicidad es ser padre de familia. Qué felicidad es cargar a tus hijos cuando los tienes pequeños, educarlos primeramente en la palabra de Dios y después dejarlos ir. Pero van a venir los nietos. Esos nietos que te hacen reír, que te hagan una vida alegre, esos nietos que te hacen gozar día a día, pero también te dejan bien cansado. ¿Verdad? Entonces hoy estamos celebrando a los papás. Vamos a orar. Tenemos muchas peticiones de oración el día de hoy. Tenemos varios enfermos por coronavirus, ¿verdad? Tenemos que orar por nuestro presidente, por nuestro gobernador, por nuestras autoridades espirituales, por los misioneros. Vamos a orar. Ahí agarre la mano del de al lado, al fin que está en su casa, y estando en su casa está libre. Y hoy, Señor, hoy venimos a ti con un corazón agradecido, con un corazón contrito y humillado, dándote gracias porque este día, Señor, tú nos diste vida. Este día tú nos diste vida y vida en abundancia. Este día que has hecho para gozarnos contigo, porque hay gozo en tu presencia. Este día ponemos en tus manos, primeramente, Señor, a nuestro presidente de la República y su familia. Bendícelo, guárdalo, pero sobre todo dale sabiduría para que pueda gobernar este país conforme a tu palabra, conforme a tus deseos. Te pedimos por todos los gobernadores del mundo, que tú los guardes y que tú los guíes a conocerte más. Te pedimos por nuestro gobernador Jaime Rodríguez, que tú le des las fuerzas del búfalo, la sabiduría para seguir adelante y llevar esta línea, Señor, esta guerra contra esta pandemia de coronavirus. Dale fuerzas y sabiduría para que se pueda levantar la economía en nuestro estado, y a cada gobernador de los estados de esta república para que les des fuerza y sabiduría de levantar la economía en una forma paulatina, en una forma con precaución. Te pedimos también por nuestro apóstol Roger, que tú lo bendigas, que tú lo guardes, que tú le des sanidad ahí donde él se encuentra. Por nuestro apóstol Alfredo Ferrara y la pastora Esther, bendícelos, guárdalos, guíalos, llénalos con tu presencia, con ese amor que tú tienes por ellos. Te pedimos por nuestro apóstol y pastor Sergio Chapa, por la pastora Gloria y toda la familia pastoral, que tú les des las fuerzas del búfalo, que tú le des una sanidad completa
a nuestro pastor Sergio. Dale esa sanidad, Señor. Te pedimos por los misioneros, por todos esos misioneros que están alrededor del mundo. Hoy te pedimos por Humberto y Consuelo Cuello, que están en Turquía, y su familia, Padre. Guíalos, Señor. Guíalos a poder llevar tu palabra, pero sobre todo guárdalos de todo ataque del enemigo verbal o espiritual, de toda pandemia ahí en Turquía, Señor. Llénalo cada vez más con esas fuerzas del búfalo para que él siga adelante, Señor. Te pedimos por cada célula, Señor. Señor, yo te pido por mis hermanos, Señor, porque hoy que estamos pudiendo transmitir la célula en vivo con ellos, algunos o no tienen datos, dale suficientes para que ellos tengan datos, Señor, pero que ellos se puedan conectar en la célula los martes y los miércoles, Señor, porque cada célula en cada casa, Señor, te pedimos por el Congreso de Mujeres ahora en septiembre que se pueda realizar. Guía, Señor, Padre. También te pedimos por todos los enfermos que han sido contagiados de coronavirus, Señor, que tú los sanes. Que tú los sanes en todo momento, Señor. Cancelamos y derribamos toda pandemia de coronavirus. Se seca en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Tú tienes la última palabra, Señor, y tú sabrás cuándo vas a secar y acabar con esta pandemia, Padre. Te pedimos por los médicos y las enfermeras. Te pedimos, Señor, por los auxiliares, por los camilleros, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los vigilantes, por todos los de intendencia, todos los que limpian todos los hospitales. Te pedimos por los choferes que están en las ambulancias, por todos los que trabajan en un hospital, por los laboratoristas que están pegados haciendo sus pruebas. Te pedimos por los que están en la farmacia, Padre, por ese grupo de hombres y mujeres. Guárdalos de toda maldad, guárdalos de todo contagio de pandemia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos por algunos enfermos, por Tina Pintado, por Luis Palao, por Evelyn. Te pedimos por la recuperación de Consuelo y Saraí Coello. Ahí están en Turquía, estamos orando ahorita por ellos. Que tú les des esa sanidad completa. Por el pastor José Pérez, sánalo y guárdalo. Por Aleida Torres, Señor. Por Max Ávila. Te pido por Luz María, por mi hermano Leobardo, por María Esther, por Raúl. Ellos tienen coronavirus, Señor. Que tú les des una sanidad completa en todo momento, Padre. Te pido por todos aquellos que salen a trabajar, que tú los guardes donde quiera que estén. Guárdalos de todo contagio, de toda pandemia, ahí en sus trabajos, en las fábricas, en las tiendas, Señor, de choferes que anden, Señor, en los taxis, en el metro, en todo lugar que anden. Señor, guárdalos, Señor, de toda pandemia, a todos los trabajadores. Te pido también por provisión. Muchos se han quedado sin trabajo. Muchas familias se están quedando sin trabajo en estos días. Yo te pido por provisión para ellos, Señor. Que tú proveas grandemente para ellos, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestros niños, adolescentes y jóvenes que están siendo atacados, Señor. Por la familia que está siendo atacada. Cancelamos todas esas iniciativas sobre el aborto, todas esas iniciativas, Señor, la cancelamos sobre que tengan la potestad de educar a los hijos, los padres. Declaramos que los padres son aquellos, hoy que estamos hablando del Día del Padre, sean quienes eduquen a sus hijos, que ellos lleven la preferencia para educar a sus hijos. Te pedimos por ellos. Gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer en estos días, en esta semana, el día de hoy. Yo los pongo en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Des un abrazo y dígale aquí a este lado, qué bueno que estás aquí oyendo, viendo este mensaje, Señor. Gracias. Hermanos, nuevamente
les quiero hablar de los diezmos y de las ofrendas en nuestra tarjeta Saldazo Banamex. Vamos a orar por todos los diezmos y por las ofrendas. Señor y Padre amado, yo te doy gracias por mis hermanos, Señor, por sus trabajos, Padre, por su fidelidad. Bendecimos estos diezmos y estas ofrendas que ellos van a depositar, Señor. Yo los pongo en tus manos. Bendice sus trabajos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, tenemos una cuenta Saldazo Banamex. Ahí pueden depositar. Es la 4766 8415 3197 1995. Ahí pueden depositar. Hoy, hermanos, es el tercera semana del mes. Y hoy también tenemos ofrenda misionera. Estamos orando por los misioneros, ¿verdad? Entonces tenemos ofrenda. Lo que el Señor puso en su corazón al principio de año, darle a los misioneros. Y si no lo puso, lo que usted pueda dar. Pero es una bendición. Hablamos del dar hace unos días. Es una bendición dar. Más bienaventurado es dar que recibir, dice la palabra de Dios. Y hoy te pedimos, ahí a esta misma cuenta puedes depositar. Como yo les he comentado por WhatsApp, me pueden decir lo que enviaron, si es para misiones. Yo los pongo en sus manos a los misioneros. Seguimos orando por los misioneros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchos han estado hablando, muchos han estado comentando. El gobierno a partir de hoy dejó de que se abrieran los templos. Algunos se abrieron el día de hoy. Nosotros, junto con nuestro apóstol y pastor Sergio y toda esta parte de Brisas de Castillo del Rey, todavía no hemos estado orando y todavía no es necesario, no es conveniente por los contagios. El viernes 245, estamos pasando, ya llegamos a los anteriormente 254 contagios. Cada día están falleciendo más. El día viernes fallecieron 12, el jueves fallecieron 10. Así que tenemos que estar preparados. Estamos viendo si probablemente nos podamos reunir ya el 5 de julio, pero es una fecha probable. Nosotros les vamos a decir. Eso sí, yo quiero que sepan que todo aquel que vaya a ir debe de llevar cubrebocas. Debemos de tener nuestra sana distancia. Ya acomodamos las sillas, cómo van a estar. Tenemos que tener una entrada y una salida. Debemos de ponernos gel en las manos. Debemos tomarnos la temperatura. Ya compramos el termómetro para poder tomar la temperatura. No va a haber boletines. Ya hablé con Anita. Van a seguir los boletines como hasta ahorita, ¿verdad? No se van a imprimir. Van a ser vía internet, ¿verdad? Ya podemos también, no hay saludo ni de mano ni de beso. Máximo 20 personas. No sé si tenemos que hablar 2 cultos. Lo que sí les quiero decir desde ahorita, que empezamos a las 9. Vamos a iniciar cuando retomemos esto a las 9. No va a haber estudio. No va a haber estudio, va a ser como al principio, a las 9 empieza la alabanza para estar terminando a las 11 de la mañana y a las 12, si es necesario, abrimos el segundo culto. Así que hermanos, esténse pendientes para poder estar firmes y podernos ver nuevamente ahí en la congregación. Hoy, la palabra de hoy que vamos a traer es ser leales a Cristo. Yo les quiero hablar de esta parte. Muchos se están enfriando en estos días. En estos días que debemos estar más firmes en el Señor, hay mucha gente que se está enfriando. En este momento, en estos días que podemos estar leyendo la palabra, más todavía hay gente que todavía está teniendo batallas. Estamos viendo la célula por celular para que todos nos veamos por WhatsApp. Y el martes nada más tuvimos a Anita
Y nosotros, ¿verdad? Cuando estuvimos viendo lo de los cristales y los de el cercado, vamos a ponernos las pilas. Vamos, no den un paso atrás. Hoy vamos a ver esta parte que es leales a Cristo. Ahí abra su Biblia, téngala abierta en Santiago 2, 14, 26. Tenga la lista ahí para que usted entre y no deje de leer la palabra. Todos los días yo le estoy mandando una fracción. Estamos viendo Gálatas, ya vimos Efesios, ya vimos Filipenses, ahora vamos a terminar Gálatas. Tenemos que estar leyendo la palabra de Dios. El Señor me puso, ya que no nos podemos juntar, de mandarles una fracción, de leerles una fracción diariamente, de lunes a viernes. Así que por todos lados hay que estar pendiente, hay que gozarnos con la presencia de Dios, ¿verdad? En estos momentos, ¿verdad?, muchas personas están volteando a ver a Cristo. Tenemos nosotros que seguir compartiendo la palabra. La gente voltea a ver a Cristo, la gente tiene hambre de Cristo por todo lo que está pasando. La única medio de salvación es Jesús. No hay otro medio. Él va a decir cuándo termina esta pandemia, porque Él tiene todo bajo control en sus manos. Pero debemos estar. Todavía hemos visto en el mundo todo lo que los gobiernos quieren hacer. El aborto, el matrimonio con los del mismo sexo. Ya la televisión lo sigue poniendo como algo normal. Ahorita que los padres no puedan tener cómo quieren educar a sus hijos, los quiere tener el gobierno. Entonces, vamos a orar, vamos a estar firmes. Mucha gente está volteando a Cristo, pero también muchos cristianos se están alejando. También muchos cristianos se están enfriando, ¿verdad? No podemos dejarnos así, no podemos enfriarnos, ¿verdad? Muchos están llevando vidas cristocéntricas, pero vamos a ver que el no estar en la congregación, estoy hablando del templo, no se deben enfriar. Estamos recibiendo, tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero no es suficiente. Hoy vamos a ver que no es suficiente tener a Cristo en nuestro corazón. Debemos ser leales a Cristo. Óigalo bien, debemos ser leales a Cristo. ¿Verdad? Hemos visto cómo Cristo es fiel con nosotros. El día de ayer recibí la comunicación de otro hermano que fue sanado de cáncer. Entonces, Él es fiel. Entonces nosotros debemos ser fieles, debemos ser leales a Cristo. Pero yo les quiero decir una cosa. Creer en Cristo no es suficiente. Hoy vamos a ver esa parte con el apóstol Pablo. Creer en Cristo no es suficiente, porque tenemos que ser primeramente constantes. El libro de Santiago nos habla de la fe sin obras es una fe muerta. Tenemos que tener una fe activa, tenemos que activarnos, tenemos que seguir adelante. Santiago 2:26 nos habla y nos dice, ¿por qué? Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a orar. Señor Jesús, Señor, guíanos esta mañana, Señor, con esta palabra que tú traes para nosotros. Abre nuestro corazón y que esa palabra entre en medio de cada uno de nosotros a nuestro corazón. Dame a mí la sabiduría y las fuerzas para poder hablar tu palabra, para poder predicar esta palabra, este mensaje que tú nos traes el día de hoy. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí tenemos una revelación que veremos el día de hoy. Debemos quedarnos sentados esperando la venida de Cristo, solo sabiendo que ya acepté a Cristo y ya acepté a Jesús y ya.
ya lo acepté como mi Señor y Salvador y ya. Miren, yo conozco y les voy a hablar de una persona hace mucho tiempo, cuando yo vivía en Tabasco. Llegó a la congregación, aceptó a Cristo ese día y jamás lo volví a ver. Jamás. Lo volví a ver en la congregación, lo veía en el trabajo, lo veía en otros lados, pero en la congregación jamás lo volví a ver. ¿Y ya es salvo? Pregunto, ¿y ya es salvo? Entonces tenemos que tener una fe activa. Jesús antes de partir nos dejó una gran responsabilidad: llevar su evangelio a toda criatura. Esa responsabilidad debemos de activarnos. Debemos llevar una fe activa también por obras. El apóstol Pablo nos habla en Génesis 2:10, nos habla de ver a los pobres. El apóstol Pablo habla en todas sus cartas de la fe, que la salvación es por fe y no por obras. Pero fíjense lo que nos dice aquí en Gálatas 2:10. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, ¿qué? ¿No son obras? ¿Tenemos que ver a los pobres? Más ahorita el problema que hay de tantos desempleados. No nada más vamos a hablar de Monterrey, no nada más vamos a hablar de México, vamos a hablar en todo el mundo cómo hay gente desempleada hoy y qué estamos haciendo por ellos. Ahí usted, pregúntese usted solo, ¿qué estoy haciendo por la gente que está desempleada? Solo nos quedamos en la fe. Ya soy salvo, ya. Solo nos quedamos ahí. No, los primeros cristianos en sus inicios fueron y llevaron a los de Jerusalén. Había problemas de hambruna en Jerusalén. Los primeros cristianos de Macedonia y Acaya enviaron ofrendas para sus hermanos en Jerusalén. Ahí en Romanos 15:26 nos dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por eso dice que la fe sin obras es una fe muerta. La palabra dice ahí que no nos salvamos por obras, antes por la ley. Pero habla que no nos salvamos por las obras de la ley, porque antes la gente hacía sin buscar a Cristo. Daba sin buscar a Cristo. La obra de la ley. Vamos a hablar de los 10 mandamientos que hablamos en esta semana. El primero uno, cuál dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu razón, con toda tu mente, con toda tu alma. Este es el primer y gran mandamiento, nos lo repite Jesús. Pero si no hacemos eso, si hacemos los demás, estoy nada más haciendo obras. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, pero tenemos que tener una fe activa. Una fe activa por medio de la obediencia a Dios. Ahora sí, ya hablamos de la obediencia. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tienes fe, pero no obedeces, sigues mintiendo, sigues hablando de tu prójimo, sigues robándole ahí donde trabajas, sigues adulterando, pues, ¿qué? Entonces, pero creo en Jesucristo y recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, y como ya lo recibí, ya soy salvo. No, tenemos que llevar esa fe activa.
El apóstol Santiago nos habla en el capítulo 2, del 14 al 26, de que la fe sin obras es una fe muerta. Dios prueba la fe por nuestra actitud, con acciones respecto a las demás personas. Tenemos que accionar. La palabra de Dios nos habla de tantas cosas. Nos dice Jesús, ir y hacer discípulos. ¿No son obras? Nos habla por medio de Pablo, ir y a ver a los pobres. ¿No son obras? Tenemos que tener una fe que transforme en nuestra conducta y en nuestros pensamientos. Si nuestra vida no cambia después de recibir a Cristo, estamos igual. Si nuestra vida no cambia, en realidad no creemos las verdades como son. Si nuestra vida no cambia, seguimos igual. Nada más de palabra recibiste a Cristo y debemos de cambiar. Debemos cambiar nuestra actitud. Debemos de cambiar buscando al Señor. Debemos de cambiar sirviéndole al Señor. Ahorita no hay templo, pues no vamos, ¿verdad? Porque no están abiertos los templos. Y en casa, y tomar el celular y hablarle a un amigo, ¿verdad? Tenemos que llevar la palabra de Dios. Quiero decirles, Dios va a probar nuestra fe. Dios va a probar nuestra fe. Veremos ahora en este párrafo del libro de Santiago, lo vamos a ver en 3 partes. La primera, la interpretación de la fe. Santiago 2:14. Hermanos míos, dice, y hace una pregunta. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta. ¿Podrá la fe salvarnos? Podamos hablar de la definición de fe que usaron Pablo y Santiago. Aparentemente chocan, pero en el contexto podemos ver que ellos estaban perfectamente de acuerdo y que estaban considerando lo mismo, el mismo tema, pero de diferentes puntos de vista. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Romanos 3:28 nos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Otra vez, los judíos querían vivir bajo la ley, pero cuando vino Jesucristo, vivimos por la gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de las obras de la fe. El apóstol Pablo dijo que la fe es la fe que salva, una fe verdadera. La fe que era real y genuina transformaría la vida de una persona. Ahí en 1 Corintios 15, del 1 al 2, Pablo escribió, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveraste, por el cual asimismo retener la palabra que os he predicado. Sois salvo si no creíste en vano. Tenemos que retener la palabra de Dios. Tenemos que retener la palabra de Dios. No nada más tener una fe vacía. La fe que predica el apóstol Pablo es una fe activa. El ejemplo, ayudar a los pobres, predicar el evangelio, ver al enfermo. Jesús cuando estuvo aquí, Él predicaba, Él veía a los enfermos, Él veía a los pobres. Entonces hay obras. Tenemos que tener una fe activa. De la misma manera, el apóstol Santiago nos habla lo siguiente.
¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene obras? Que tiene fe, perdón, y no tiene obras. Número uno, él no estaba hablando de las obras de la ley. Él simplemente dijo que la fe que salva a la persona producirá obras. La obra de la fe, la obediencia a la palabra de Dios, andar en santidad y no en pecado. Entonces tenemos que andar en santidad, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que buscarlas en medio de Dios. La fe salvadora se ve por los frutos. La persona que dice ser cristiana, pero que vive en desobediencia a Cristo, no tiene fe. Aceptó a Cristo, pero no tiene fe. Porque vive en desobediencia, porque vive en pecado. El apóstol Pablo dijo que los cristianos, al ser habitados por el Espíritu Santo, pueden producir el fruto del Espíritu en sus vidas. Si no es así, entonces hay algo que no está funcionando. Si realmente tenemos el Espíritu Santo, Él nos guía. Él nos llena y nos guía a producir el fruto del Espíritu. Si no, pues nuestra fe está muerta. Un cristiano no debe actuar como él le plazca, sino como al Señor Jesucristo le agrada. O sea, ya recibí a Cristo, yo hago lo que yo quiera. Voy los domingos a la congregación, pues sí, voy los domingos. Y de lunes a sábado, o saliendo de la congregación, ya me voy comiendo al hermano, ¿verdad? No. Tenemos que hacer una fe activa. Debemos actuar como dice la palabra de Dios. Así que cuando entendemos cómo Pablo y Santiago usaron la palabra fe y obras, debemos comprobar que estuvieron totalmente de acuerdo en la enseñanza. Vamos a ver ahora la identificación de la fe en Santiago 2, del 15 al 20. La fe que salva puede ser reconocida e identificada con señales. Hay una verificación de la fe genuina. Tenemos que tener una fe genuina. Dice ahí el versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, ir en paz, calentaos y saciarlos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha si nosotros sabemos que la gente necesita y no hacemos nada? ¿Qué provecho tiene tu fe si no haces nada? Si tú le dices a alguien, esto que les voy a decir es muy común en muchos cristianos. Ah, sí, voy a orar por ti. Y nunca oras. Ya después de que diste la vuelta se te olvidó y ya no oraste por ellos. ¿De qué provecho tiene si no oras? La fe que salva produce algo. Entonces usted puede identificarla. Miren, Juan 13:35, Jesús nos dice, en esto conocerán todos los que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. ¿De qué nos habla de amor? Debemos tener amor unos con otros. Ah, no, con aquel no. Pero es tu hermano, no, aquel no por esto y aquel no por aquello. Y voy a amar a los que yo quiero. No. Entonces, ¿de qué sirve tu fe? La realidad no tienes fe. Porque todo lo quieres para ti y no dar. La fe activa es dar. Más bienaventurado es dar que recibir. El apóstol Pablo en su epístola de los Romanos 13:8 dice así: no debáis a nadie nada, sino el amor
sino amados unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley, dar amor. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amar. Lo que queremos enseñar es que uno no puede decir que es un hijo de Dios si no vive obedeciendo la palabra de Dios, si no vive una palabra de obediencia. Nuevamente, una fe trabajadora, una fe que ve por los demás, una fe viva que busque a Dios de todo corazón. No nada más decir soy cristiano y ¿qué pasa? Nada más soy cristiano. No ayudo a las personas necesitadas, no apoyo a los misioneros. Estamos hablando que hoy vamos a recibir la ofrenda misionera. ¡Ay! Otro que dé. Obedecer la palabra de Dios es apoyar a los que necesitan. Acuérdese cómo apoyamos a los misioneros o cómo hacemos misiones, yendo a predicar la palabra de Dios. No necesita ir a Turquía, no necesita ir a España, no necesita ir a África, aquí a la vuelta de su casa. ¿Cuánto hemos hablado de Topo Chico? Nunca pudimos ir. Dando, apoyando económicamente las misiones y orando. Pues me voy por la facilita, ¿no? Me voy a orar, pero realmente oramos por los misioneros. O nada más el domingo cuando les dijimos hoy nos toca orar por Humberto y Consuelo Cuello en Turquía. Hoy voy a hablar por Humberto. Y entre semana. Nuevamente tenemos que tener una fe activa, una fe viva, una fe que produzca. Dice el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis frutos. El apóstol Santiago aquí habla sobre los frutos de la fe. Si no tienen obras, es una fe hueca, es una fe muerta, es una fe que no da. Porque la fe que salva es una fe activa y produce obras. La fe da frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. Él hablaba de los frutos también. El apóstol Pablo habló sobre la raíz de la fe, que la fe produce fruto. Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Jesús dijo en Juan 15:15, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que pertenece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ambos afirman que la fe sola no salva. La fe debe producir fruto, y un fruto que permanezca. Todavía vimos la semana pasada, te llevaréis fruto y mucho fruto. Vimos Juan 15 la semana pasada. Ambos afirman que la fe sola no salva. 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pregunta.
Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Los demonios creen en Cristo. Tiemblan, dice aquí. ¿Y qué? ¿Tienen fe? ¿Van a ser salvos? ¿Porque creen en Cristo y tiemblan? ¡No! Entonces, ¿cómo es nuestra fe? La fe sin obra es muerta. La fe produce algo. Fruto. Transformación. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Cómo está nuestro fruto? Ahí usted mismo contéstese. Contéstele a Dios. ¿Cómo está nuestro fruto? Primer pregunta. Vamos a seguirle. La ilustración de la fe. Ahora vamos a Santiago 21:26. Dice 21. Pregunta, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. 24. Mas vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. En este versículo Santiago expresa que Abraham fue, ¿qué dice? Justificado por lo que hizo. ¿Qué hizo Abraham? Llevó a su hijo. Él hubiera dicho, yo tengo fe. ¿Cómo quieres a mi hijo? No, yo no te voy a dar nada porque yo tengo fe, yo creo en ti. No, él creyó, fue obediente y llevó a su hijo. Fue obediente. El apóstol Pablo dice que fue por lo que creyó. Romanos 4 del 1 al 15 dice, del 1 al 5, perdón. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y fue contado por justicia. Él creyó. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Santiago y el apóstol Pablo no se contradicen en ningún momento, se complementan. ¿Qué dice uno? Ofreció obras. ¿Y qué dice Pablo? Creyó, fe. Así que, nuevamente nosotros, ¿cómo estamos? ¿Nada más creemos o nada más hacemos obras? Si creemos en Dios, si creemos en Jesús, si tenemos fe, nos tenemos que complementar con obras. Otra vez, una fe viva, una fe activa, una fe que mueve montañas. No me voy a quedar aquí sentadito para que la montaña se mueva y voy a cantar, la montaña se moverá y se moverá. ¡No! ¡Actúa! Debemos de actuar. La obediencia activa prueba que nuestra fe es genuina. Por lo anterior, otra vez, debemos que tener una fe activa. Pregunta: nosotros, ¿qué estamos haciendo para activar nuestra fe? Ahí le va a preguntar, le va a contestar a usted al Señor. ¿Qué estamos haciendo para probar que nuestra fe es activa? 26.
¿Por qué? Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La verdadera fe salvadora se muestra con buenas obras. ¿Qué está haciendo usted hoy? La fe sin obras es con un cuerpo muerto, un cuerpo que está estático, un cuerpo que está ahí tirado, no se mueve. Santiago lo dijo y el apóstol Pablo lo afirmó. La fe sin obras es una fe muerta. Si vemos la palabra de Dios, los dos declaran lo mismo y está en la Biblia. Así que lo debemos de creer porque está en la palabra de Dios lo que ellos nos están hablando. Las obras, vamos a regresarnos, las obras no son la causa de la salvación. Estas son la evidencia de la salvación. La fe en Cristo siempre produce buenas obras. La fe en Cristo siempre produce fruto. Y Jesús decía, y un fruto abundante. La persona que dice ser cristiana, pero que vive en desobediencia a Cristo de manera voluntaria, tiene una fe falsa o muerta, y esta fe no salva. Muchas doctrinas hablan de que si usted recibió a Cristo, ya es salvo. Ya se puede usted ir. Ya usted recibió a Cristo, ya váyase. No. Y muchas doctrinas así hablan. Hace unos días me preguntaron, ¿recibimos a Cristo y la salvación no se pierde? Yo le quiero decir, el apóstol Pablo nos dice en Filipenses, cuida tu salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Cuando Cristo venga, va a venir por su iglesia santa. Y ya estamos en esta venida de Cristo, en este arrebato. Si usted nada más cree en Cristo y ya, pues de una vez póngase las pilas. Porque Cristo va a venir por una iglesia santa. Entonces, hermanos, debemos de tener esa fe viva, esa fe activa, para tener esa salvación, para estar firmes cuando Cristo venga. Yo les quiero leer 2 versículos más hablando de la fe sin obras, que es una fe muerta. Al final, Cristo mismo dice así. Espero que no sea para ninguno de nosotros, que nosotros estemos viviendo una fe activa, porque en Mateo 7:23 dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, yo sí quiero que cuando venga me abrace y vas para adentro, ¿eh? No quiero que llegue y me diga, hey, nunca te conocí, vámonos, el que sigue. Hoy la palabra de hoy es por ponernos en acción. Si usted está sentado, póngase en acción. Si usted está en acción, siga adelante. Pablo nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cómo está? Ya pasó todo lo viejo, ya déjelo atrás, siga adelante, siga con lo nuevo. Uno demuestra su fe por medio de sus acciones. Otra pregunta que ahí le va a contestar usted al Señor. ¿Qué estamos haciendo para demostrar nuestra fe? ¿Estamos dando fruto? ¿Obedeciendo a su palabra? ¿O solo ahí la llevamos? Ahí la llevamos. Hago y no lo hago. Lo que puedo, solo eso hago. Ay, voy con el pescadito, a veces para acá y a veces para allá. Cuidado. La palabra de hoy, hermanos, el Señor nos habla que tenemos que tener una fe viva, una fe activa, una fe que se mueve, una fe que produce, una fe que da fruto y fruto abundante. Así que hoy que el Señor nos deje con esta palabra que debemos de dar fruto, que nos debemos examinar, y si no estamos dando fruto, pues córrale, está usted a tiempo. Yo les quiero decir, hermanos, que esta mañana Dios nos está llamando a tener una fe activa, una fe en obediencia a su palabra y dar fruto. ¿Está usted dispuesto a serle fiel a Cristo? Hoy hablamos de la fidelidad, de la lealtad a Cristo. ¿Está usted dispuesto a serle leal a Cristo? Póngase de pie ahí en su casa. Ahí donde está. Póngase de pie todos los que quieran llevar fruto y vivir una fe activa, una fe que produce. Póngase de pie, perdón, ahí donde está. Quiero orar por ustedes. Señor, en esta mañana tú estás viendo a mis hermanos, cada quien en casa o donde quiera que ellos estén. Que ellos se han parado porque quieren llevar una fe activa. Quieren llevar una fe que produce. Quieren llevar una fe que es obediente. Bendícelos. Dale las fuerzas. Dale la sabiduría. Para que ellos puedan ser obedientes a tu palabra. Para que cuando tú vengas los veas llevando fruto y fruto abundante. Bendícelos. Guárdalos y guíalos en todo momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues adelante. No se quede ahí sentado o estático. Lleve fruto, y un fruto que permanezca. Y a ti, que estás oyendo esta palabra, que oíste la manera de llevar fruto, que oíste esta palabra de tener una fe activa. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, yo esta mañana te digo que si tú quieres, te pares y abras tu corazón a Cristo. Cristo te ama. Cristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, para que tengas vida en abundancia, para que seas libre del pecado, libre de las garras de Satanás. Él bajó y le quitó el poder a Satanás que había sobre los hijos del pecado, y ahora los hizo hijos de Dios. Les dio libertad. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, repite conmigo en voz audible: Señor Jesús, en esta mañana yo te doy gracias primeramente por salvar mi vida.
por ser mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados, por esos pecados que me tenían atado al mundo, atado a Satanás. Y hoy abro mi corazón a ti. Quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Quiero que vengas a Él a morar todos los días de mi vida. Gracias por ser mi libertador. Gracias por dar tu sangre por mí. Me pongo en tus manos. Sé tú el que viva en cada momento en mi vida y en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, tú ya viste, tú ya oíste a mis nuevos hermanos. Y a ti te digo, hoy que has recibido a Cristo en tu corazón, ten una fe activa. No sea hoy porque viste este mensaje, te conmoviste y dije, bueno, hoy sí quiero recibir a Cristo. No, porque a partir de hoy hay mucho trabajo. A partir de hoy tienes que leer la palabra, estar leyendo la palabra, estar orando, estar buscándolo a Él de todo corazón. No digas, no tengo tiempo. Tantas cosas leemos, tanta televisión vemos. Ahora tenemos que tener. Te digo, hoy, pon tu fe activa. Ya recibiste a Cristo, ahora actívate. Búscalo de todo corazón. No nada más obras, pero ve alrededor cuánta gente no tiene trabajo. A lo mejor tú no tienes trabajo el día de hoy. Pero el Señor tiene grandes cosas para ti. Por lo pronto, tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Hermanos, gracias les damos, ¿verdad?, por este mensaje del Señor. Actívense. Nos vemos el próximo martes. Los de los cristales en cercado, a ver si ahora sí se conectan. Nos vemos los de la Presita y los de Idalia. Nos vemos el miércoles. Primeramente Dios. Dios los bendiga. Ay, papás, no se les olvide llevar a su papá, aunque sea fuera de la casa, a comer. ¿Verdad? Denle un abrazo fuerte ahí a su papá que tiene al lado, a su esposo, y llévelo a comer al patio cuando menos, ¿verdad? Sáquelo de la casa. Dios los bendiga. Hasta más.